integrar a los hijos, nuestra hermana Janet y Yadira, que van a hablar de la puerta abierta al Padre, y de nuestra amada hermana Ceci, que va a estar hablando sobre Hijo de Elohim. Son temas maravillosos que cada uno de nosotros ha ido experimentando ahí en la presencia del Padre y que nos está ayudando grandemente a conocer a nuestro Padre. Sin embargo, antes de comenzar este tiempo, vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para agradecer al Padre, para entregarle este tiempo y así continuar. Así que, Manar, mi amor, ¿quisieras hacer una oración corta para entregarle este tiempo al Padre? Por favor. Shalom, hermanos, la le bendiga. Bueno, Abba, Abba Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la honra y gloria que solo tú te mereces. En este momento te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por el aliento y la vida. Te damos gracias por este día santo, Shabbat, que 6 días trabajaste y el séptimo lo santificaste. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, y que nos protejas de todo mal. Personas que están ahorita en los hospitales, visitar los hospitales, las cárceles, los hogares. Te pedimos por los niños que están en las calles, por las personas que te conozcan, Abba. Todo esto te lo pedimos en el Shem Kadosh de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias, mi amor. Entonces, la hermanita Estela se encuentra por acá. ¿Pudo conectarse, hermanita Blanca? Sí, ya está ahí. Estela va a ¿Ya comenzar. está? Sí. Ya está, perfecto. Bueno, entonces tienes tu tiempo, mi hermanita Estela. Adelante. Amén, muchas gracias, hermanitas, por la oportunidad. Bendiciones a todos y una disculpa porque me pasó la semana pasada esa situación de que no pude exponer por el teléfono. Voy a hacerlo así lo más breve que pueda por cuestión del tiempo. Bueno, yo tenía más cosas que decir, pero creo que les voy a mostrar solamente las comparativas que yo encontré, cómo Yeshua mostró a plenitud del corazón del Padre. Nos lo hizo ver visiblemente. Yeshua, yo le puse aquí que Yeshua era el corazón encarnado de Abba, sino mismo Yeshua fue el corazón de Abba mostrándonos a nosotros ese Padre compasivo, ese Padre perdonador, ese Padre con todas esas cualidades que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Vemos que el Padre ha tenido compasión, amor, bondad con nosotros desde un principio y que esa relación se había perdido desde con Adán y Eva, porque Adán y Eva tenían esa relación íntima con el Padre, pero se rompió a través de esa desobediencia, de ese pecado. Entonces, vemos que el pecado es ese velo que no nos permite ver al Padre con toda esa expresión de ese corazón pleno, sincero que el Padre nos muestra a nosotros. Entonces, de generación a tras generación, pasado de Adán y Eva, vemos cómo la humanidad se fue alejando de esa figura paterna, ¿sí? Al grado de que llegaron a verlo más lejanos. Muchos lo vieron como lo empezaron a ver como un Elohim lejano, un juez severo, un Dios que juzgaba. A algunas personas que a mí me tocaron escuchar que era un Dios imposible de complacer. Muchas de esas personas pues no tienen ese discernimiento, esa comprensión, definitivamente pues no conocen el corazón del Padre, porque muchos de nosotros podemos entender que no es porque nosotros seamos especiales, sino aquí lo especial es el amor que el Padre tiene para con nosotros. Entonces, ese pensamiento pues nos aleja aún más del Padre, ¿verdad? No es por lo que hagamos, no es por lo que fallamos, no es porque nos mantengamos, sino porque el amor del Padre nos sustenta, ¿verdad? Y luego vemos que otras personas lo hacen aún más lejano, llamándolo Adonai, Señor, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no pueden mencionar el nombre, porque dicen que no podemos mencionar el nombre del Padre. Pero yo les digo, hermanas, que el nombre del Padre es amor en toda la expresión, ¿sí? Entonces no podemos evitar dar ese nombre, ¿verdad? De decir a las personas que el Padre es amor, que su nombre es amor, ¿sí? Entonces, eso mismo nos vino a enseñar Yeshua, nos vino a mostrar, nos mostró la santidad de Abba, la justicia, la compasión, el amor de Abba, la verdad de Abba, su Hanán, su clemencia, bondad, favor, ¿sí? Y luego nos enseñó, nos mostró el deseo del Padre de esa cercanía que quiere Él tener para con sus hijos, ¿sí? Sabemos que esta revelación viene a través de nada más de Yeshua. El mismo Yeshua nos lo dijo en Juan 14:6, cuando dijo Yeshua, yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. La expresión yo soy el camino es mucho más profunda, pero Yeshua aquí nos quiso decir que él mismo es el camino. Cuando él dijo yo soy, o sea, está declarando que él es el camino para ir al Padre. No hay otro camino, no hay otro camino, sino que él. Entonces, comprendamos pues entonces qué es el camino, ¿verdad? ¿A qué se refiere Yeshua con qué es el camino? ¿Sí? El camino, hermanas, es el conocer, el entender, el vivir el amor y el corazón del Padre, ¿sí? Yeshua es el corazón encarnado, como les comentaba. Yo analicé y estuve estudiando características del Antiguo Testamento, cómo nos muestra al Padre como un perdonador, y en el Nuevo Testamento cómo Yeshua nos muestra esas características del perdonador, que es el mismo unión, es la unión del Padre y el Hijo, y es lo mismo, o sea, es el corazón del Padre. Por ejemplo, ahí en Malaquías 7:18, cuando dice, ¿qué otro Elohim hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Bueno, pues vemos que Abba perdona, como les comentaba, desde Génesis hasta Apocalipsis nos lo ha mostrado, pero yo les voy a mostrar aquí en Éxodo 32 el relato del pecado del becerro de oro, donde el pueblo pues tuvo esa transgresión, y al ruego de Moisés por su perdón hacia su pueblo, pues vemos cuál fue la respuesta de Abba, ¿verdad? Si continuamos leyendo, vemos ahí en Éxodo 32:33, cuando Elohim le dice a Moisés, le da indicación de que guía al pueblo, ¿sí?, al lugar que les prometió, y que su ángel iría delante de él, ¿verdad? Y más adelante, en el Éxodo 36, del 6 en adelante, cómo renueva ese pacto. Entonces aquí estamos viendo que Abba perdona, ¿sí? Abba los sigue protegiendo, sigue estando con ellos, ¿sí? O sea, que olvidó su pecado, ¿sí? Que olvida el pecado. Y esto nos lo reafirma en Jeremías 31:34, cuando dice que Dios promete perdonar la maldad del pueblo y no se acordará más de sus pecados, ¿sí? O sea que se olvida. En Isaías 1:18 nos invita a ponernos a cuentas con él, afirmando que aunque los pecados sean como la grana, o sea, graves, se volverán blancos como la nieve, o sea que él nos limpia los pecados. ¿Cómo nos lo mostró Yeshua? Bueno, pues ahí tenemos el relato de Juan 8, del 1 al 11, donde está el relato de la mujer, ¿sí? La mujer adúltera. Cuando todo el mundo condenaba, acusaba, ¿sí?, por sus pecados, mismo Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Yeshua no condena, no condenó, no juzgó, no la definió por sus pecados, ¿sí? Eso es lo que busca Elohim, eso es lo que nos está enseñando Elohim, ¿sí? Él solo busca nuestro arrepentimiento, te pongas a cuentas con él, ¿sí? Y él te limpia, él hace el trabajo, te limpia, te restaura, te hace una nueva criatura, ¿sí? Vemos cómo el mismo corazón del Padre y el Hijo fueron representados a viva imagen, encarnado, palpable para nosotros, ¿verdad? También esta semana el Padre me llevó a mí esa palabra de perdonador, cómo Él perdona y olvida y consuela, ¿verdad? Y eso lo podemos ver
en Apocalipsis 21:4, que se los voy a leer. Se los voy a leer, hermanitas, porque es algo hermosísimo. Apocalipsis 21:4 dice: enjuagaré toda lágrima de sus ojos, de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que el Padre va a olvidar, nos va a perdonar. ¿Qué va a perdonar? Hay que profundizar. ¿Qué es lo que está perdonando el Padre? Nos está perdonando que muchos le dimos la espalda, que muchos no escuchamos, que muchos estuvimos en rebeldía, que muchos dijimos que lo amábamos, pero a la mera hora nos desistimos de su amor. Entonces, fíjense en a qué grado perdona. O sea, es un grado hermoso, es un grado que, o sea, nos quedamos con lo superficial, y es por eso que es importante profundizar cada característica del Padre para verdaderamente conocerlo. Es aquí cuando yo empiezo a conocer al Padre, en verdad, se los digo, hermanas. Cree uno conocerlo, pero en realidad, pues, el Padre nos está mostrando cada vez más cosas. Luego, el segundo características que les quiero mostrar es cómo Elohim recibe al rechazado. Vemos en Génesis 16, del 7 en adelante, es el relato de Agar, una extranjera egipcia, ¿sí? Que estaba embarazada, que era maltratada y que huyó al desierto. Aquí lo más hermoso de esta historia, que a mí me gustó mucho, hermanas, es cómo Elohim mismo le habló y fue a ella. Mismo en la palabra ahí dice: y la halló el ángel de Yahweh. Y también se ve la revelación que le concedió a Abba a ella, ya que es la única que le puso un nombre o un título ella misma, poniéndole el Roí, el Dios que me ve. Vemos su amor ahí, desde ahí, por cualquier persona. ¿Y cómo lo mostró Yeshua? Bueno, pues yo les voy a dar el relato de los leprosos. En el siglo I, pues, en la sociedad, pues, se rechazaba mucho a los leprosos, los obligaban a vivir fuera de la ciudad, en condiciones muy feas, aislados, ¿verdad? Físicamente, emocionalmente y socialmente. Pero, ¿qué hizo Yeshua? Pues Yeshua primero tuvo el toque sanador. Cuando se declaraba un leproso no se le podía tocar, porque si se le tocaba se declaraba inmundo a la persona. Sin embargo, vemos que Yeshua primero lo tocó y luego lo sanó. Yo me pregunté por qué, si podía haberlo hecho al revés, primero haberlo tocado y luego, primero haberlo sanado, perdón, y luego haberlo tocado. Bueno, pues aquí el Padre nos está mostrando algo. Su interés era primero la cercanía, devolverle el contacto, esa cercanía fraternal y esa dignidad, ¿sí? Eso es lo que Abba quiere para todos, ¿sí? Tener ese contacto cercano, ese cálido fraternal, ese regreso, esa dignidad humana, regresarnos de esa dignidad humana que se perdió a causa del pecado. Luego vemos más adelante cómo Yeshua declara la voluntad de Elohim, ¿sí? Dijo el leproso: si quieres, ¿verdad? Ante una duda humana, tristeza, esa escasa esperanza, pero él aferrándose a esa poca esperanza que le quedaba y le dice: si quieres. Y Yeshua declara la voluntad de Abba, diciendo: quiero. En Mateo 18:14 podemos ver y confirmar la voluntad de Abba declarada por Yeshua. Yeshua dice: es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos por más pequeño. Él quiere restaurar al marginado, a todo rechazado, a todo aquel que se siente que no vale demasiado para el Padre. Él quiere restaurarlo, ¿sí? Esa es la voluntad del Padre. La tercera comparativa que les muestro, hermanas, es la Elohim verdadero. ¿Cómo es Elohim verdadero? En Salmos 31:5, ahí describe y declara que Dios, que es el Dios de verdad, digno de confianza, firme como una roca. Y en Éxodo 34:6, Elohim se revela a Moisés. Vemos cómo Elohim se revela a Moisés definiendo su propio carácter, basado, ¿sí?, en la fidelidad eterna, incomparable.
En Salmo 119, verso 160, dice que la suma de su palabra es verdad y eterna. ¿Cómo lo demostró Yeshua? Bueno, Yeshua en Juan 1, 14, 17, aquel verbo, o sea, su palabra, su verdad, fue hecha carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Yeshua es la palabra, Yeshua es la verdad del Padre, ¿sí? En Juan 8, 31, 32 dice que si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad. Aquí vemos como un atributo y una ley, ¿verdad? La verdad es una propiedad, una característica de Elohim, la fidelidad de su Torah, palabra, ley, como le quieran decir, ¿sí? Yeshua es la persona, o sea, es Yeshua, la verdad deja de ser un concepto o un código moral para convertirse a ser un vivo con sus acciones, una persona viva, tangible, tocable, visible. Vemos también, en Yeshua vemos también las promesas y los mandamientos cumpliéndose. Él cumple su verdad al cumplir las promesas que se le hizo a nuestros padres, Abraham, Moisés, David, dando ese cumplimiento a través de Yeshua. Yeshua es el cumplimiento definitivo de toda promesa, pacto, cumplimiento y revelación. ¿Esto cómo lo podemos experimentar? Bueno, a través de la obediencia de los mandamientos, confiando en la fidelidad de Elohim, conociéndolo, y aún más de la mano de Yeshua, así mismo se conoce al Padre y se mantiene una relación, una unión con Yeshua y el Padre, produciendo una libertad. En Juan 8:36 nos dice que seremos verdaderamente libres, ¿sí? Produciéndonos ese temor reverente, estabilidad, confianza en medio de las pruebas, dándonos de Yeshua la libertad del pecado, regenerándonos espiritualmente y ese acceso directo al Padre. Entonces, hermanas, la verdad de Elohim es la garantía de que Él no falla, no miente, es fiel a su pacto y que Yeshua personifica esa misma fidelidad divina. Él es el cumplimiento visible de la emet, de la verdad de Elohim. Para los profetas era el camino que Abba les mostraba, esa era la revelación, ¿sí? Pero para los discípulos y para nosotros, Yeshua es el camino y la verdad en persona, la guía, el ejemplo, el camino, ya trazado donde solo tiene que seguirse. Amando a, bueno, hay muchos más ejemplos que yo les podría mostrar, pero pues por falta de tiempo los reduje. Yo los invito a que sigamos conociendo el carácter del Padre, ¿sí? Porque no es lo mismo decir que Elohim nos perdona a ver el grado del perdón que tiene con nosotros. Yeshua nos lo mostró en la cruz, en Lucas 23:34, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, al grado de perdonar a nuestros a sus enemigos. Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim. Nosotros llegamos a ser esos enemigos. Y hoy estamos aquí, hermanas, por ese amor, por su Haná, su gracia, ¿sí? Adorándole, exaltándole, conociéndole. Qué privilegio tan grande nos ha dado el Padre de conocerlo, como muchos ahorita no lo han conocido, ¿sí? Estamos aquí adorando a aquel que amó primero nuestra alma, más allá de las malas acciones que tuvimos o tenemos todavía algunos, ¿sí? Yeshua vino a redimirnos, pero también tenemos una responsabilidad muy grande, hermanas. Yeshua nos invita, lo que el Padre me estuvo mostrando esta semana también, es que nos hace una responsabilidad, nos da una responsabilidad para aquellos que se nos ha revelado este amor, se nos ha revelado el Padre, que es el ministerio, el trabajo de llevar este ministerio de reconciliación, ¿verdad?
en Pablo, en 2 de Corintios del 5, del 18 al 20, ahí nos habla, Yeshua, el mismo Pablo nos lleva a este mensaje que nos llama mensajeros y nos llama embajadores para mostrar esa reconciliación. Bueno, nosotros estamos responsabilizados de llevar este mensaje, hermanas, de llevar el mensaje de la reconciliación. ¿Qué mensaje es ese de reconciliación? En 2 de Corintios 5:19, cuando dice que estábamos en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, ¿sí? Tenemos que, aquí hay dos cosas, la reconciliación, la obra le pertenece al Padre, ¿sí? 2, Dios encarga el mensaje, nosotros somos solamente los mensajeros. Eso significa que nosotros debemos de darle lugar al Padre. El Padre es el que cambia los corazones, no nosotros. Él es el que transforma, no nosotros. Nosotros nada más estamos llamados a dar ese mensaje, a llevar el mensaje, y también aquellos que se abren a ese mensaje, a llevarlos de la mano al camino. ¿Cuál es el camino? Yeshua, el amor de Yeshua, el amor del Padre, enseñándoles y mostrándoles lo que ya ha hecho el Padre, porque el ministerio de la reconciliación primero obra en nosotros, ¿sí? Primero está obrando en nosotros y luego después nos lleva Elohim a llevar el mensaje. Primero nos reconcilió a nosotros, primero nos mostró su amor, primero nos restauró a nosotros, ¿sí? En base a su amor, nosotros también tenemos que llevar de la mano a aquellos a ese mismo caminar con amor, ¿sí? Entonces diría yo, ¿cuál es el mensaje entonces que tenemos que llevar, hermanas? Pues el mensaje que yo entendí, que yo lo veo, es decir, venir y conocer al Padre, a tu Padre Celestial, y reconcíliate con Él, que Él te espera con los brazos abiertos. Ese es el mensaje que tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanas. No un mensaje de acusador, no un mensaje de que Dios te ama solamente, sino también que llevar de la mano a mostrarles quién es ese Dios que lo ama, ¿sí? Llevarlos a ese camino. Otra cosa que yo les quería mostrar es lo del embajador, ¿sí? Embajador, pues yo encontré que en griego, pues la palabra es presbeu, que viene del Strong G 4243. Ahí viene la descripción del significado, pero yo les voy a dar unos. Es actuar en representación a una autoridad, ejercer una misión en el nombre del otro, representar los intereses de quien los envía, llevar el mensaje con la autoridad delegada. Pablo nos está diciendo simplemente, no nos está diciendo que simplemente somos personas que vamos a hablar de Mashiach o de Cristo, sino la idea es mucho más profunda. Somos representantes de Mashiach ante el mundo. Nosotros estamos llamados a representar a nuestro Abba, a nuestro Mashiach, ¿sí? Eso es el embajador. Embajador no habla en el nombre propio, con autoridad, sino del que le envió, ¿sí? Dependiendo completamente del que lo envió. Por eso, el versículo continúa diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. La misión del embajador es permitir que el mensaje de su rey sea escuchado a través de su vida y de su palabra, ¿sí? Otro dato importante de la raíz griega de esta palabra es que se daba, viene de la raíz presbis, que originalmente es anciano, ¿sí? Esta palabra pues se delegó a un enviado, un representante. Pero, ¿qué es anciano? Pues es la madurez, la representación, la responsabilidad, la misión de un embajador. No representa su propio interés, representa los intereses del que le envió, ¿sí? Con esa madurez, con esa responsabilidad, con ese respeto y entendiendo la misión. Por eso, embajador
de Mashiach no significa tener un título, ¿sí? Significa vivir de tal manera que nuestra conducta sea coherente con aquel que representamos. ¿Qué significa entonces ser embajadores de Yeshua? En 2 Corintios 5:20 está dentro del contexto todavía más profundo. La palabra, Pablo acaba de decirnos, que dice, Dios está en Mashiach reconciliándonos consigo al mundo. Y después vemos cómo nos llama a ser embajadores en Mashiach. Miremos la secuencia, lo que llevo es a la secuencia. Elohim nos reconcilia. Yeshua realiza la obra y nosotros anunciamos esa reconciliación, ¿sí? Por eso el mensaje del embajador aparece inmediatamente después de reconciliarnos con Elohim, ¿sí? Un embajador lleva ese mensaje de reconciliar, no de condenación, ¿verdad? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? A nosotras mismas, hermanas, si mi vida representa correctamente al que me envió, ¿sí? Porque podemos hablar mucho de Mashiach y al mismo tiempo representar más su carácter, ¿sí? Yeshua dijo, en estos conocen todos que son mis discípulos, si estuvieran en amor los unos a los otros. En Juan 13:35 dice, por eso los embajadores espirituales no consiste únicamente en hablar, sino también en amar, perdonar, servir, reconciliar, decir verdad, actuar con humildad, mostrar compasión, vivir en obediencia, anunciar el mensaje con mi vida, con mi actuar, ¿verdad? Ese es el embajador. Y bueno, pues hay mucho más que aprender de esto, hermanas. Yo las invito a que escudriñemos esa palabra, porque Abba nos está hablando ahí. Yo pues me retiro con esta frase: un embajador de Mashiach es una persona enviada a representar el corazón, el carácter, el mensaje de su rey, proclamando que otros sean reconciliados con él. Ese es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Primero nosotros y luego vamos a dar el mensaje. Entonces, eso es lo que el Padre me mostró, eso es lo que me ha estado hablando, eso es lo que yo les quiero compartir y invitarlas a, en verdad, a seguir estudiando las características, hermanas, porque a través de profundizar las características, como nuestra hermana Karina nos lo ha mostrado, nos ha enseñado, o sea, en verdad es ahí cuando empezamos a conocer al Padre. Y yo les comparto, hermana, que a través de estos estudios, a través de este estudio también, que el Padre me ha hecho sentir más su presencia y me ha hecho sentir su amor. Y, por ejemplo, me duelen las personas que están afuera, siento el dolor del Padre. A veces me llegan los pensamientos en que cómo le duele al Padre la situación de las personas que están allá afuera, que son lejanas a Él, que están lejanas a Él y que están sufriendo, y algunos están en orgullo, en soberbia, y cómo a Él le duele ver que sus hijos están en esa situación, en esa posición. Entonces el Padre me ha hecho sentir ese dolor que Él siente a través de esta situación con sus hijos y esa necesidad de hablar. ¿Cómo podemos saber que Yeshua se ha revelado ante nosotros, hermanas? Pues teniendo esa shalom, ese corazón entendido hacia el Padre, apegado hacia el Padre, teniendo esa mismo sentir que el Padre siente para con los demás, esa compasión, esa bondad, ese amor, esa tristeza de que Él habla y habla y no lo escuchan, esa tristeza de que Él está con los brazos abiertos y se voltean. Entonces, yo las invito, hermanas, a que primero nosotras, y una vez que nosotros estemos bien, relacionadas con el Padre, bien, que tengamos esa relación íntima con el Padre, entonces proclamar esa misión, ser esos embajadores que no solo llevan palabra, sino en su vida misma
lo llevan el mensaje. Y pues eso es todo, hermanitas. Muchas gracias por la oportunidad y bendiciones. Gracias, amada Estela, por el mensaje que hemos recibido. Y ciertamente esta revelación de nuestro Rey es un regalo maravilloso, de quitar, de correr ese velo para que nosotros ya no nos sintamos más nunca huérfanos, sino que sepamos que todo lo que vemos en Yeshua es ver a nuestro Padre. Así que bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el número 21. Nuestra pequeña Manar va a comenzar, congregar los hijos. Adelante, mi amor. Shalom, amados hermanos, el Alá les bendiga a todos. Bueno, hoy les vengo a compartir un tema muy hermoso, igual que todos, ¿verdad? Que es el tema 21, congregar a los hijos. Bueno, en Juan capítulo 11, versículo 49 al 52, está la profecía de Caifás, el sumo sacerdote. En el verso 52 dice que Yeshua no iba a morir solamente por la nación, o sea, Judá. Se refería a Judá, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim, de Abba, que estaban dispersos. Esto lo vamos a conectar con la profecía de Ezequiel 37, donde dice que ya no serán más dos naciones. Y esto lo vemos en la unión de los dos palos, donde unen las dos naciones en unidad, en armonía. Y porque el Padre recoge a los hijos dispersos entre las naciones y los va a traer a su tierra. Dice que los va a recoger de todas partes. En el verso 26 dice que Él va a hacer un pacto de paz, un pacto perpetuo, que vamos a tener solamente un pastor, que su tabernáculo estará en medio de nosotros y que seremos su pueblo para siempre. Volviendo a Juan 11:51 al 52, nos revela algo muy importante, que la muerte de Yeshua tenía como propósito unir en uno a los hijos dispersos de Elohim. Por eso en Ezequiel 37, Él une lo que estaba dividido. Lo vemos en Jeremías 31. El nuevo pacto es unir la casa de Israel con la casa de Judá, en ese amor que es la ley escrita en el corazón. Bueno, en Jeremías 31, versículo 8 al 9, dice, he aquí, yo los haré volver de la tierra del norte. Una gran compañía volverá acá, porque yo soy Israel por padre. En Juan 14:6 dice, bueno, hermanita, mamá, si me lo podría leer, por favor. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Bueno, Yeshua es la única ruta, el único camino para llegar al Padre. En Isaías 11:12 vemos otra vez el concepto del Padre reuniendo a sus hijos. Bueno, dice, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. También en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, amados, el plan del Padre que vemos una y otra vez desde el principio es tener una familia, reunir a sus hijos y restaurar la unidad perdida. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
En Efesios 2:19 dice, ya no sois extranjeros, sino miembros de la familia de Elohim. Entonces, amados hermanos, la unidad se convierte en una sola familia. El propósito final. El plan es que los hijos de Abba estaban dispersos, que el Mesías vendría como un pastor, que él nos reuniría en uno y que formaría una sola familia de Abba. Entonces, la unidad de los hijos refleja la unidad entre el Padre y el Hijo. Génesis, Bereshit, en el principio. Todo comenzó como una familia y termina como una familia reunida de todas partes y de todas las naciones. En Apocalipsis 7:9, me lo podría leer mi mamá. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Bueno, gracias. Bueno, entonces, amados, esta historia de amor trata de papá reuniendo a sus hijos que anhelaba, en los cuales está su deleite. Y todo lo hizo por amor, con ese fin perfecto y maravilloso, cumpliendo tantas promesas desde el principio. Aleluya. Bueno, congregar los hijos trata de todas las promesas del Padre en la palabra, de que Él nos va a reunir como sus hijos. Él está haciendo espiritualmente el llamado de su pueblo, de sus hijos, y los hijos están respondiendo a esta revelación de la identidad, que es la restauración al lugar de hijos amados para entonces el cumplir esta promesa física. Él está empezando en lo espiritual, congregarnos a cada uno de nosotros para hacerlo de manera física, literal. Estamos ahora mismo en el tiempo donde estamos siendo preparados en el desierto de los pueblos para volver con un nuevo corazón del Padre, por medio del Espíritu, como nos dice Deuteronomios 8:1-3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Amén. Amén. Bueno, el Padre está haciendo una restauración, una congregación de sus hijos a nivel mundial, para restaurar un nuevo corazón en el Espíritu y después hacer el cumplimiento final, que es llevarnos a la tierra prometida. Después de hacer el cumplimiento final, que es llevarnos a la tierra prometida, Israel, que va a ser el cumplimiento final. Así comenzó a través de Yeshua. Yeshua está volviendo
el corazón de sus hijos a Él, donde también está reviviendo los huesos secos de la profecía de Ezequiel 37, de la casa de Israel, muertos en las naciones sin identidad, sin herencia, sin nada, como el hijo pródigo. Y el Padre ahora está haciendo este cumplimiento, porque Él prometió, Él es fiel, y lo que está escrito se va a cumplir. Amén. Entonces el sacrificio de Yeshua en la cruz no fue solamente un acto de salvación individual, sino uno familiar. Él está restaurando la familia de Abraham a través de Abraham, Isaac y Jacob en Yeshua. Eso lo pueden leer en Efesios 2, 11, 22. El cuerpo vive y respira, pero el alma, está separado de Elohim. Elohim da vida y perdón y merecido a través de su Mesías. Bueno, en Efesios 2:5 dice, bueno, por favor. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, por gracia sois salvos. Amén. Amén. Las personas sin Elohim están muertas por dentro a causa del pecado. Pero Elohim les da vida nueva por medio de Yeshua. El proceso de congregar a los hijos no es solamente un evento futuro, sino una realidad espiritual que está ocurriendo ahora mismo. El día que tú creíste en Yeshua, ese día que tú empezaste a ser congregado, tú estás escuchando la voz de tu pastor y tú lo estás siguiendo y obedeciendo la Torá. Hoy estamos en el despertar de la identidad. El Padre está inquietando a sus hijos al despertar a la verdad, pero no solamente de volver a una cantidad de leyes que no nos transforman el interior, sino el exterior. El Padre está llamando a un pueblo para revelarle esa identidad y seamos transformados en el corazón. Por eso es el nuevo pacto. Pondrá su espíritu en nuestro corazón y ya no será piedra, sino que cuidaremos en sus mandamientos. El llamado de hoy es dejar llenar nuestras lámparas. La palabra representa la lámpara. Pero nosotros tenemos que estar atentos a nosotros. Estar atentos porque el Padre quiere congregar a sus hijos y nos quiere usar a nosotros para decirle a otros que son hijos, que reciban su herencia, que reciban su llamado, porque también son parte de esa restauración. Nosotros también tenemos que pasar por un proceso también de revelación de esa identidad como hijo o hija, para yo poder decirle a otros, tú eres hijo, tú eres hija. Si tenemos pensamiento de orfandad, no podemos decirle a otros que son hijos. O sea, que si, por ejemplo, yo tengo el pensamiento de orfandad, no tengo que llegar a una persona y decirle, tú eres hijo si tienen ese pensamiento. Hay que demostrarlo en el fruto del Espíritu, es decir, en amor.
Y eso se da en la unión que tenemos todos los días en esa comunión con nuestro Abba. Eso es lo más importante, que Él nos está reuniendo primeramente hacia Él para después estar con Él. Él está congregando a los hijos para que vuelvan a Él y después con Él en la eternidad, que ya va a ser un reino físico. Esa congregación no es simplemente la recojo de las naciones y me la llevo a Israel. No, es que ya esa congregación de los hijos ya comenzó. En el momento que creímos y lo que Él está haciendo en nosotros, de transformarnos a la imagen de Yeshua, es parte de esa congregación de los hijos. Esa congregación de hijos no solamente tenemos que esperar las futuras, sino que ya están ocurriendo ahora. Y el Padre lo está haciendo en el Espíritu. Pero debemos dejarnos congregar, porque los hijos a veces somos rebeldes y queremos irnos por otros caminos y no nos queremos unir con la familia de la fe. Pero el Padre lo está haciendo y Él lo va a cumplir. Entonces, amados, ¿cuál es el propósito del Padre de congregar a los hijos? Tenemos que comenzar entendiendo algo de corazón, de Abba. Y fue desde el principio. El Padre no está simplemente creando criaturas para tener siervos a su disposición, sino que había un propósito de crear una familia. Y por eso cuando creó a Adán y a Eva les dijo, fructificad y multiplicaos. Porque quería que fuéramos toda una gran familia. Y Él como familia, y Él como el Padre. Entonces somos criaturas únicas, especiales. Porque una familia es muy diferente a una relación. Una familia es muy diferente a una relación de un jefe a un empleado, donde hay filiación ni relación fuera del trabajo. En una familia, un padre, una madre, un hermano, una hermana, hay unidad, hay filiación, hay relación. Ese es el corazón desde el principio del Padre. Creó una familia, creó hijos, y por eso Él los creó a su imagen y semejanza. En Génesis 1:26, por favor, ¿me lo pueden leer en este momento? Entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Amén. Porque Él quiere que nosotros como hijos reflejemos su carácter, su amor, bondad y sus atributos. Desde el principio, Él quería hijos que vivieran en relación, en comunión con Él. Comunión es un corazón en común, que nuestro corazón esté unido con las mismas ideas, las mismas metas, como cuando tienes comunión con tus padres, y que juntos podamos manifestar y expresar su vida. Y eso significa que otros vean en ti y en mí como hijos del Abba y hermanas de Yeshua. Hermanos y hermanas de Yeshua. Que vean en nosotros su amor, su humildad. Que vean en nosotros su bondad. Y eso Él lo produce
Es una vida que produce en nuestro corazón. Ese es el propósito del corazón del Padre. Y cuando vemos esta historia bíblica desde Génesis, encontramos una situación que cuando Él entró, el pecado, por medio de Adán y Eva, eso trajo dispersión, división. Porque fuimos expulsados del Edén. Hubo una separación. Todo eso trajo la raíz del pecado. Y vemos la historia del pueblo de Israel que terminó dividido. Todas las naciones y sacados de su tierra, pero algo fue muy importante, que es que toda esta dispersión, división, otros por España, otros por Puerto Rico, por Europa, por México, por Estados Unidos, toda esa dispersión de nosotros como hijos, como pueblo, nunca canceló el propósito del Padre. El propósito del Padre desde el principio fue una familia. El hecho de que los hijos se hubieran ido, divididos, separados, porque el pecado del Padre nunca dejó de ser nuestro Padre, por el pecado del Padre, perdón, por el pecado del Padre, nunca dejó de ser nuestro Padre y nunca canceló este propósito. Por eso es que se profetiza y se da una promesa, y lo vemos en Ezequiel, de congregar esos hijos. Ezequiel 37, 21, 22. Lo pueden leer. Dice, yo los tomaré, los recogeré y yo los haré uno. Aquí, ¿quién está haciendo la obra? ¿El pueblo o el Abba? El Abba. Eso de tomarlos, de recogerlos y hacerlos uno, la restauración, la división del pueblo, comienza en el Padre. No con el esfuerzo mío, ni con el esfuerzo del pueblo. El Padre lo va a hacer. Es una iniciativa y una acción del Padre. Revela algo como lo iba a ser. Mi siervo David será rey sobre ellos y tendrán solo un pastor. Es interesante que diga mi siervo David, porque David había muerto. Es evidente que esta profecía estaba profetizando a alguien como el rey David, con un corazón conforme a Elohim, Yeshua, y que entonces habría un solo pastor. Entonces de la división y la separación está profetizando una restauración para que seamos uno, para que tengamos un solo pastor, una sola autoridad. Y sabemos que ese es Yeshua. Y ahí es donde aparece la promesa mesiánica de Yeshua. Yahweh está diciendo, yo mismo voy a reunir mis hijos a mi pueblo bajo un pastor. Y haré con ellos pacto de paz, reconciliación, pacto perpetuo será con ellos. Amén. Bueno, les quería agradecer a la hermanita Karina, a la hermanita Mirla, a la hermanita Ana Leal, a la hermanita Yomari por su tiempo y dedicación y por explicarme bien este tema tan hermoso, el tema 21. Que que la luz de la Yeshua resplandezca sobre sus vidas y sobre los suyos. Y toda esta familia que está aquí reunida en este grupo, que el Abba los bendiga y a sus familias. Y que el Abba nos ayude a estar cada vez más unidos. Amén. Amén, gracias mi amor, gracias por esas bendiciones tan hermosas. Muchas gracias por tu participación, maravilloso. Así que ahora vamos a continuar con el siguiente tema, número 22, puerta abierta al Padre. Adelante, mi hermana.
Hermana, Ajá, es que cuál de las dos es que tienes que decir, ok, sí, comienza tú, Janet, y después Yadira. ya, ok. Ya. Hermanos, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Bueno, me toca el tema 22, que es la puerta abierta del agua. Voy a comenzar con Apocalipsis 3:8, que dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, ahora pregunto, ¿no? ¿Qué es una puerta? ¿Qué es una puerta? Vamos a ver el concepto en general, lo que es una puerta, y luego pasamos a algo más profundo. Representa el tránsito, el punto de acceso entre dos realidades diferentes. El paso de lo conocido, cuando estamos fuera, conocemos todo lo que está fuera, pero cuando entramos hacia una puerta, está lo desconocido, está lo que no conocemos, que empezamos a conocer cuando entramos recién. Entonces, la puerta es un símbolo que tiene un profundo significado espiritual que necesitamos comprender. Lo necesitamos comprender porque es el corazón del lava. La puerta es el corazón del lava. ¿Y quién es esa puerta? ¿Quién es esa puerta? En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, es una puerta abierta que te invita a entrar, pero hay alguien que está dando ese acceso a esa puerta, porque tiene la llave y tiene toda la autoridad y es Yeshua. El Abba quiere dejarse encontrar, por eso la puerta está abierta. ¿Y a dónde nos lleva esa puerta? ¿A dónde nos lleva? Según Juan 14:6, Yeshua nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, esa puerta que es Yeshua te lleva directamente al corazón del Padre, al corazón de nuestro Abba. Y esa puerta está abierta. La puerta está abierta para entrar a su aposento con el Padre, en lo secreto. O sea, es como entrar al lugar santísimo. Es entrar al lugar santísimo. Ese velo es quitado que cuando Yeshua hizo el sacrificio, se abre ese velo, ¿no? Se abrió de arriba hacia abajo y hay una puerta abierta. Es decir, que Él desea esa comunión con nosotros, esa relación íntima, la Shejinah. Vamos a encontrar su presencia, su presencia. Es su sacrificio, el sacrificio de Yeshua rompió ese velo de forma eterna, irreversible, y abrió un acceso directo a la presencia del Abba, del Padre, que ninguna autoridad humana o espiritual puede cerrar. Pero el enemigo no quiere que tú entres. El enemigo no quiere que tú entres y no quiere tampoco que otros entren. Hay una oposición para entrar. Entonces, vemos a un pueblo que está a la puerta, pero no entra. Está ahí, pero no entra, ni le dejan entrar los religiosos, porque se dedican a lo pasajero, porque se dedican a buscar las profecías, se dedican a ver el anticristo, que las lunas, que esto, que el otro. Sí, está bien, todo está bien, pero lo que él desea en su profundo corazón es que tengamos esa comunión, esa intimidad con él, porque se dedican a lo pasajero de todo, de lo que va a pasar.
pero no miran al eterno, no miran lo que es eterno. Y lo eterno es nuestro Abba y su palabra. No hay más cosas, ni siquiera la tierra es eterna, ni siquiera los cielos son eternos. Lo que es eterno es nuestro Abba y eso va a perdurar por siempre y siempre. Esa puerta de la intimidad es eterna, y es diaria. Es todos los días, no es un día sí, un día no, una semana, no. Es diaria. Es donde para tú entrar por esa puerta, tienes que unirte a Yeshua y Él nos une al Padre y nos llena de ese amor que es lo mismo que, o sea, que no conoce, ese amor no lo conocen los que están fuera de esa puerta. Por eso que ahora estamos hablando del amor hacia los hermanos, el amor, pero no es un amor que nos hayan enseñado afuera de esa puerta, porque no lo conocíamos. Solamente el que entra a través de esa puerta, en esa intimidad, ese amor es revelado en su corazón. Entonces, entrar por la puerta, que es Yeshua, tiene un propósito final. ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso es conocer todo el conocimiento, saber la Biblia de derecha y izquierda? Hasta el diablo lo sabe. Lo que él quiere es esa intimidad con él, ese profundo conocimiento del Padre. La palabra hebrea para conocer es yadá. No describe un conocimiento intelectual, sino una unión íntima, relacional, cercana con el Abba. En esa intimidad aceptamos esa corrección de acuerdo a sus mandamientos, a su dabar, y nos va enseñando su palabra, nos va revelando a nuestro corazón su palabra. Y ahora tiene sentido en nuestra vida esa palabra, ¿no? Antes, ¿qué pasaba conmigo? Que yo sabía la palabra, me lo memorizaba, pero el conocimiento es importante, sí, pero no está siendo revelado dentro de ese tabernáculo, no está siendo revelado dentro de ese lugar secreto con el Padre. Es como que la palabra no tiene sazón, no tiene sal, no tiene fuego, no tiene amor. Y todas las escrituras se empiezan a revelar cuando tú tienes esa comunión con Él, esa intimidad, ese yadá, y la Biblia ya no va a ser igual cuando tú la leas. En Yeshua están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Para yo poder conocer esos tesoros, yo tengo que estar en una morada con Él, en un santuario con Él, con el Abba. Y cada uno tiene su tiempo con el Padre. Y esto es un proceso personal. Esto no lo conocimos al toque y se nos dio la revelación o nada. Yo recién lo estoy conociendo. Él está haciendo un cambio en nuestras vidas, en nuestra relación con el Padre y nuestra relación con las personas. Es que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso. Y como dice en Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Es por eso que la puerta es angosta y estrecha. Una puerta estrecha y angosta representa un camino personal y profundo. Te invita a pasar de uno en uno para vivir un encuentro directo con Él a solas. Por eso que es estrecha y solamente entra uno por uno, porque el Padre, Él ya nos conoce, pero nosotros no lo conocemos. Y por eso es que tenemos que entrar por esa puerta individual. Es personalizado, eres tú y Él Abba. Él desea, Él anhela esa comunión de padre e hijo e hija. Y nunca dejó de ser nuestro Padre. Lo es eternamente. Ahora yo me pregunto y me preguntaba, ¿yo estoy dentro de la puerta o estoy fuera de la puerta? ¿Estoy dentro del arca de Noé, como se dice, o estoy fuera del arca de Noé? Y nosotros tenemos que preguntarnos siempre eso, todos los días de nuestra vida, todos los días.
Ahora, ya sabemos que el propósito de Yeshua es llevarnos a esa intimidad con el Padre. Ahora, nosotros también somos esas puertas. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, o sea que nosotros somos puerta. Y llama, y dice que Yeshua nos llama. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de nuestro corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Salmos 24:7 dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Nosotros también somos esas puertas. Ahora, antes de conocer a Yeshua, teníamos esas puertas cerradas y recién estamos conociendo y nadie puede ser una puerta abierta, ninguno de nosotros, para nuestro Abba, si primero no hemos entrado a través de la puerta principal, que es Yeshua. Si no tienen a Yeshua, sus puertas están cerradas. Están con ese velo aún, porque Él nos purifica para que dejemos de ser esas puertas cerradas, ese velo. Él rompe ese velo en nosotros para que su vida se produzca en nosotros. Su lugar santísimo se conecta con nosotros en ese momento. Y nosotros también, como dice la palabra, tenemos que seguir la imagen del Hijo. Y si el Hijo es una puerta abierta, nosotros también tenemos que ser puertas abiertas. Entonces, dice, en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El corazón endurecido es como el velo del templo antes de conocer a Yeshua. El corazón humano tiene un velo o una puerta cerrada, hecha de pecado, de orgullo, de incredulidad, de heridas del pasado, del yo, de todo eso. En el tabernáculo, el velo era una cortina gruesa que separaba a los hombres de la presencia directa del Padre. En nosotros, esa puerta cerrada actúa igual. Nos mantiene separados de la intimidad con Dios. El ser humano, por sus propias fuerzas y por sus obras, por su religiosidad, no tiene el poder para romper ese velo, ni forzar a esa puerta. Solo Yeshua puede romper ese velo que tenemos nosotros. Porque a veces nosotros podemos tener toda la palabra y conocimiento, pero no, como dije anteriormente, no lo entendemos, no hay una comprensión, no es como dicen, no está la sal ahí. Solo Yeshua puede rasgar ese velo interior. Y ahora el llamado hay tres cosas que quería decir en resumen, hay tres pasos de este circuito de la intimidad hacia Dios. Es que primero Él está llamando a nuestra puerta, nosotros somos esa puerta. Como lo dice en Apocalipsis 3:20, Yeshua se para frente a nuestra puerta, que eres tú. Él respeta tu espacio, te toca con ternura. Al escuchar su voz y decides abrirle, rompes ese aislamiento y le permites entrar a este templo que somos nosotros. Y nosotros, al cruzar esa puerta, donde podemos encontrar nuestra verdadera identidad como hijos, que siempre hemos sido hijos y ahora somos transformados por su amor al entrar. Yeshua toma el control de la entrada y te dice, yo soy la puerta. Y en ese instante, para avanzar, tú y debes sumergirte en él, dejando atrás todas tus cargas, tus culpas, tus propios esfuerzos y la rendición del ego y tus conocimientos y todo lo que tengas. Y luego te lleva a ese encuentro en el lugar santísimo. Al cruzar a través de Yeshua te encuentras cara a cara con el Padre Celestial, con nuestro Padre, nuestro Abba. Y en ese lugar de intimidad profunda, el velo está completamente roto. Ya no hay velos de separación ni distancias. Estás en el lugar de la intimidad absoluta que nos transforma en un santuario que camina, en un santuario móvil para revelar los atributos del Padre, su compasión, su Hanún al mundo.
donde puedes conocerlo profundamente, escuchar su corazón y clamar con total confianza, Abba, Abba, acá estoy. Ahora puedo salir. Ahora puedo salir con todo lo que tú me has enseñado, pero para hablar a los demás, para que sea puerta abierta como tú eres, Yeshua. Tú eres puerta abierta para con todos. Nosotros también tenemos que ser esa puerta abierta para los demás, para que puedan el Señor, nuestro Abba, utilizarnos y dar ese amor a los demás que necesitan tanto. Bueno, hermanos, esto es lo que más he aprendido en este tiempo. La verdad es que al principio, antes de todas las reuniones que he tenido con las hermanas, gracias hermanas por todo, yo estaba diciendo cómo eran las puertas antiguas, cómo eran, cómo son, a ver cómo veía Yeshua las puertas y todo lo demás. Sí es bueno, pero en realidad el mensaje y el propósito es que el Padre, el Abba, anhela profundamente a sus hijos y yo veo ahora que la palabra es la historia de un padre que busca esa relación con sus hijos y esa relación porque él quiere darnos esa oportunidad de conocerlo. Y realmente, gracias Señor, gracias. Es día a día ese amor, ese amor que el Padre te da. Y solamente la palabra, como dice la hermana Karina, las hermanas, solamente esa palabra puede ser sazonada, esa palabra que tenemos en nuestras Biblias, va a tener sentido cuando tengamos esa unión con Él, cuando Él mismo nos pueda revelar realmente su corazón. Porque ya la palabra está escrita en nuestro corazón, dice. Ya está escrito. Es por eso que las hermanas yo veo a las hermanitas, escuchan palabras, sueñan, porque ya la palabra está en nosotros. Solamente que ya está siendo revelada por esa comunión que nosotros tenemos que hacerlo. Y ahora entiendo, hermanos, sobre las vírgenes. Yo preguntaba por qué a las 5 vírgenes no se les cerró la puerta. ¿Por qué se les cerró la puerta a las 5 vírgenes si eran vírgenes? Si tenían lámpara, si tenían poquito aceite. Entonces, ahí me puse a pensar que sus puertas estaban cerradas para la intimidad con el Abba. No había esa intimidad, no había esa búsqueda, no había eso. Solamente estaban sumergidas en su religiosidad y lamentablemente la puerta estaba cerrada para ellas, se cerró, porque la puerta está abierta ahora, es en el presente, pero tiene un tiempo y se va a cerrar. Eso lo sabemos por la palabra. Entonces, son tiempos que debemos buscar a nuestro Abba en intimidad con Él, en intimidad. Y bueno, es lo que más me ha llamado la atención, por eso es que yo, es lo que puedo decirles, hermana, y realmente es un llamado para todos, para todos. Gracias, hermanas, gracias por todo, gracias. Gracias a ti, hermana. Gracias por tu mensaje. Continuamos con nuestra hermana Yadira, con la otra parte del tema. Adelante, mi amor. Amén. Shabbat Shalom. Amados hermanos, me tocó profundizar también este tema número 22, puerta abierta al Padre. Pues está muy completo realmente lo que nos explicó nuestra amada y está conectado realmente con el tema también de nuestra hermanita Manar, de cómo ese Padre amoroso tiene ese deseo de unirnos a Él. Y pues aquí yo quiero comenzar primero mencionando cómo en el principio
En el huerto del Edén, Adán y Eva gozaban de esa comunión con el Creador, disfrutaban esa intimidad, esa cercanía, pero cuando entra el pecado, se produjo una desconexión, una separación entre Elohim y el ser humano. Eso lo podemos ver en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Elohim. Y en Isaías 59:2 dice, son sus pecados los han separado de Elohim. A causa de esos pecados él se alejó y ya no los escucharé. El Padre anhela restaurar la relación con sus hijos. En Génesis 3, del 9 al 10 dice, entonces Adonai Elohim llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El pecado distorsionó la imagen de nuestro Padre amoroso, que siempre busca abrazar, perdonar a sus hijos, pero el pecado que provoca culpa, condenación, temor, vergüenza, el pecado provocó que se bloqueara ese acceso a esa comunión con la presencia de nuestro Padre. Y en Génesis 3:24 dice, después de expulsarlos, Yahweh Elohim puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Elohim desea habitar en medio de su pueblo. En Éxodo 26 vemos cuando nos habla de la construcción del Mizcán, del tabernáculo, esa tienda del encuentro, era una morada para la presencia de Elohim, y había un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Y sabemos que en el lugar santísimo reposaba la presencia de Elohim, pero había un velo, ¿verdad? Que en hebreo es parojet, que es separación, que separaba ese acceso al lugar santísimo. Sabemos que solamente una vez al año el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, podía entrar y era a través de la sangre del macho cabrío para expiación por el pecado del pueblo y era solamente en el día de Yom Kippur, era una vez al año. Eso lo podemos ver en Levítico 16:34. Eso era a través de cómo se podía accesar a ese lugar santísimo. Pero vemos que en Mateo 27:50-51, en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces Yeshua volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahí vemos que en el momento de la muerte de nuestro amado Yeshua, este velo que impedía el acceso al Padre fue rasgado de arriba abajo. O sea que el Padre se está acercando a nosotros, el Padre buscando de traer de regreso a sus hijos. También en Hebreos 10:19-20, en la versión viviente dice, por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Yeshua, podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Yeshua nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y en 1 de Pedro 3:18 dice, porque Yeshua murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos para llevarnos a Elohim. Entonces, vemos que la raíz de todo problema humano es no tener comunión con el Padre. Pero Yeshua vino a restaurar esa comunión. Yeshua es el camino al Padre. Yeshua es esa puerta también para darnos ese acceso al Padre. Y Yeshua tiene la llave, como lo mencionaba nuestra amada Janet. Yeshua tiene la llave para darnos ese acceso. Eso lo leímos en Apocalipsis 3:7, donde habla de la iglesia de Filadelfia, la congregación de Filadelfia, cuando le dice, en Apocalipsis 3:7, dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, que Filadelfia significa amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En Isaías 22:22 también se menciona esta llave de David y tiene que ver con Yeshua, que él tiene la llave de David, nos habla de autoridad, nos habla que solamente a través de Yeshua es que nosotros podemos tener ese acceso, o sea, él puede dar o negar el acceso. Cuando uno tiene una llave, esa llave nos permite acceder, pero también nos permite cerrar, ¿verdad? Entonces él es el que solamente a través de él, a través de esa sangre, de ese sacrificio, es que nosotros podemos entrar con confianza al trono de su gracia, como dice Hebreos 4:16. Y ahí mismo, siguiendo leyendo en Apocalipsis 3:7 sobre la congregación de Filadelfia, Yeshua le dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí esta puerta abierta nos habla de acceso, de esa libertad para entrar al aposento secreto. En Mateo 6:6 dice, cuando tú ores, entra en tu aposento.
cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También eso viene en Isaías 26:20, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y en Ezequiel 11:16 dice, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. O sea que el deseo del Padre siempre ha sido es hacer una morada con su pueblo, un pequeño santuario, un tabernáculo dentro de cada uno de nosotros. Él desea tener esa comunión y como analizábamos el Salmo 27, quiere que habitemos en ese lugar secreto bajo sus alas porque ahí vamos a encontrar esa protección, pero vemos que su pueblo, aunque la puerta está abierta, para acceder a ese lugar secreto, a ese lugar de intimidad con el Padre, vemos que muchos no entran. Eso lo vemos en Lucas 13:24. La Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Elohim, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. También en Mateo 7:13-14 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conducen a la perdición. Por eso muchísimas personas los prefieren. En cambio, estrecha es la puerta y muy angosto es el camino que conducen a la vida y muy pocas personas las hallan. También en Mateo 16:24 dice, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, aquí vemos que aunque la puerta está abierta, Yeshua ya pagó el precio, vemos que hay un requisito para entrar por esa puerta estrecha, que es esa rendición, que es morir al yo, al ego, al orgullo. Esa puerta estrecha requiere esfuerzo, requiere negarse a sí mismo y buscar con sinceridad el oír. La puerta estrecha tiene que ver con persecución, con tribulación, así como mencionaba la hermana Janet, esas olivas, para extraer ese aceite tienen que ser oprimidas, para extraer ese aceite de la unción, y está conectada con esa parábola de las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. Entonces la puerta estrecha es un llamado a ser transformados al camino del amor sacrificial, es presentarnos con nuestro Abba día con día, tal como somos, pedirle que examine a profundidad nuestro corazón, sin máscaras, sin caretas, y cada día rendirnos a Él para ser transformados como barro en manos del alfarero, ser transformados a la imagen de su Hijo y que su carácter sea formado en nosotros. Segunda de Corintios 3:18 dice, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez más nos parecemos más a Él. Entonces así es como esta congregación de Filadelfia llegaron a depender y a permanecer en esa comunión con el Padre, que experimentaban ese amor transformador. Eran llenos de la plenitud del amor de Abba y de esa manera podían amar al prójimo, no en sus fuerzas, sino con el amor de Yeshua. La puerta estrecha es ese camino del amor sacrificial que sale de un corazón transformado por Abba para amar al prójimo, incluso amar a los enemigos, incluso amar cuando implica sufrimiento, como los apóstoles, los profetas, todos ellos que prefirieron ser maltratados por amor, ¿verdad? Por ese amor que les puso el Padre en sus corazones y fueron transformados. Y también vemos que hay una puerta ancha. La puerta ancha es entrar, pero a través de rituales, de cosas externas, de tener una apariencia solamente de piedad, con religiosidad, y vemos que es fácil autoengañarnos, es fácil pensar que vamos por ese camino angosto, pensar que estamos viendo bien, pero estamos intentando ganarnos el favor de nuestro Abba, cumpliendo sus mandamientos, pero lo estamos haciendo sin amor, sin compasión a los demás. Estamos siguiendo reglas, estamos siguiendo rituales, pero no estamos albergando un corazón nuevo, sino que en nuestro corazón todavía hay odio, hay resentimiento, amargura, desprecio a nuestro prójimo. Entonces, aunque externamente los podemos tratar bien, realmente esta puerta ancha es como la de los fariseos, que es querer parecer justos a los hombres, pero el corazón todavía no ha sido transformado por el amor de Abba. Todavía hay amargura, juicio, indiferencia, egoísmo, autosuficiencia. Pero aquí yo quiero terminar con una invitación que Yeshua nos hace a cada uno de nosotros, nos hace una invitación en Apocalipsis 3:20. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes la voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Eso
Esta vez es la Nueva Traducción Viviente, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes la voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Elohim del universo quiere sentarse a cenar con cada uno de nosotros personalmente. Nos espera con paciencia, nos llama con un silbo apacible. Él quiere disfrutar una buena cena con nosotros, quiere una relación cercana. A veces estamos tan ocupados con nuestros propios planes, afanes, que nos olvidamos de abrir la puerta y pasar tiempo con Él. Me recuerda la historia de María, cuando María se sentaba a los pies de Yeshua y oía su palabra. Y Marta estaba muy afanada y turbada con muchas cosas, pero María escogió lo mejor y nadie se lo podía quitar. Entonces, ese es el llamado que nos hace Yeshua cada día, que nosotros platiquemos con Él, con nuestro Abba como un amigo, permitir que Él sane nuestro corazón, que Él ponga un corazón nuevo en nosotros y que a través de esa relación, de esa comunión, podamos aprender a amar a nuestro prójimo, que disfrutemos de su amor y nos sintamos tan amados, tan mimados por nuestro Padre, que estemos tan llenos de esa plenitud de su amor para poder ir y darlo a otros que lo necesitan. En Juan, en el libro de Juan 15, 8 al 9 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto les da mucha gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Juan 15, 12, y mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los amo. Juan 17, 26, yo les he mostrado quién eres y lo seguiré haciendo, para que el amor que me tienes esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Entonces, aquí vemos como esa congregación de Filadelfia, que al pasar ese tiempo en intimidad con Yeshua, eran llenos de esa plenitud de Abba para caminar ese camino del amor, que ellos amaban, a pesar de las tribulaciones, de los sufrimientos, de que eran perseguidos, ellos amaban, pero porque no lo hacían en su carne, sino que al permanecer en esa comunión, estaban dando ese fruto del amor en su vida, porque tenían esa profunda conexión. Y vemos que esta comunión también implica que todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo nuestro carácter, nuestra manera de pensar, son alineadas por el corazón de Abba. Así, cada vez como cuando pasamos tiempo con un amigo, así nosotros vamos siendo transformados y vamos a ser más como Él, más como Yeshua, y así podemos amar con su corazón, ver las cosas con su corazón, y pues es hermoso porque pues este tema nos habla de ese amor tan grande del Abba que Él desea, esa intimidad, y nos llama cada día, como dice, a la puerta. Amén, eso es lo que deseo compartir, y pues también le agradezco a cada una de mis hermanas por su tiempo, que me ayudaron mucho cada una de ustedes para cada una pues me enseñó una parte, y yo creo que todo se conecta, bueno, yo así lo veo, como que todo se conecta en ese amor, en que nos quiere mostrar que cada día lo conozcamos más en esa intimidad de su carácter, como ahorita que estamos viendo sus atributos, el Rahum, lleno de compasión, esa compasión entrañable. Entonces, cuando estamos cada día y nos sumergimos en ese lugar secreto, en ese pequeño santuario, y hacemos esa morada con Él, Él nos promete que Él nos va a dar un nuevo corazón y que va a transformar nuestra vida. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias por el mensaje. Y bueno, es una pregunta que tú formulaste y que todos tenemos que pensar en eso. ¿Por qué puerta estamos transitando? Si por la ancha, esa que muchos hallan, pero que lleva a muerte, o esa puerta angosta que pocos la hallan. Eso es para meditar. Así que continuamos con el siguiente tema, número 23, con nuestra amada hermana Ceci, hijo de Elohim. Adelante, mi amor. Buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Muy bien. Ok. Bueno. Primero que todo, le doy gracias al Señor porque nos bendice en su bendito amor, donde estamos aquí todas juntas para hablar de Él, para reconocerle a Él, para darle la gloria y siempre en agradecimiento, en amor.
El tema, como muy bien usted lo acaba de decir, el hijo de Elohim. Y me costó mucho trabajo, y todavía me da un poquito de trabajo, poder dar este estudio a todos. Así que lo hice para mí, para yo misma, eh, reconocer mis posturas, siendo yo misma juez, siendo yo reconociéndome a mí misma, o sea, primero yo, ¿verdad? Entonces, dice así, voy a empezar diciéndome la verdad. Por mucho tiempo yo busqué que me reconocieran y que me dieran un lugar y desearon títulos eh, donde se puede obtener poder y jerarquía en cualquier plataforma, ya sea dentro de la iglesia o en el mundo siendo cristiana. Y esto se entiende en que buscaba que me obedecieran, que me reconocieran, que me dieran un lugar, que me dieran un respeto. Y siendo cristiana, todas estas cosas se buscan dentro de la iglesia o donde yo me congrego, pero también se busca fuera de la congregación, fuera de la iglesia. Cuando nos enseñan que debemos discipular, que llevemos la palabra, que compartamos el evangelio. Es una línea delgadita donde se puede ejecutar y uno crear estos títulos. Pero también reconozco que eh, creyendo que yo estaba haciendo lo mejor, empujaba con otros para crear esos títulos. Se merece, ya sea, merece la oportunidad de ser pastor y se va haciendo un canal donde nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que estamos haciendo lo mejor. Cuando nosotros o cuando yo no le consultaba al Señor. Y el Padre me frenó. Y me frenó con este estudio. Y me llevó a Lucas 1:31-33 y me dijo, hija, el título más alto no es el que tú buscas, es el que yo ya te di. Yeshua es llamado Hijo del Altísimo. Ese es el título que no se acaba. Los demás acaban. Aquí ese prevalece eternamente. Bueno, eso me hizo hacerme esa pregunta, ¿por qué quiero un título? ¿Verdad? Y yo pensé que ser hija era tener poder, tener jerarquía, que me hicieran caso, pero no es eso. Y me vi en Mateo 20:28, Yeshua diciendo, hija, no vine a que me sirvieran, yo a veces quiero que me sirvan. Él vino a servir. Y en Juan 6:38 dice que no hacía su voluntad. Yo muchas veces hago la mía y le pido a Dios que la bendiga. En Filipenses 2:8 dice que se humilló y yo a veces me ofendo por todo. No tengo humildad en ese momento. Entonces entendí que en Mateo 16:16, cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Elohim viviente, y no le estaba dando un ascenso, le estaba reconociendo su naturaleza. Ser hija no es un cargo que me pone, es una naturaleza que se habita, es intimidad con el Padre. ¿Quién soy yo para Él ahora? Aquí me ministré fuerte, me dije, ¿quién soy yo para Él? Y en Efesios 1:5 me dice que Él me predestinó para ser adoptada hija por medio de Yeshua. No fue improvisado,
Antes de que yo naciera, Él ya había decidido adoptarme. Entonces me vi en 3 espejos. En Romanos 8:17 me dice, yo no soy empleada de Dios, yo soy heredera. Una empleada trabaja por miedo a que la corran, una heredera trabaja por amor porque todo es de su papá. Yo ya no trabajo para ganarme su amor, trabajo para que yo lo, por, porque ya lo tengo. En Pedro 1:4 me dice, yo no cargo solo un título, yo cargo su naturaleza. Tengo que dejar de actuar como huérfana cuando tengo su ADN. Y me sigue hablando en su palabra en Mateo 3:17. Me dice, yo no tengo que competir. El Padre dijo de Yeshua, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando estoy en Yeshua, Él dice lo mismo de mí. Yo no tengo que mendigar aprobación. Entonces, la meta de Yeshua conmigo, luego me pregunté para qué vino Yeshua por mí. Y en primera de Juan 3:1 me quebró. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. No es por lo que yo hice, es por su amor. Y dice que somos, no que parecemos. Yo ya soy hija. Y en Juan 14:6 me dijo, yo soy el camino al Padre. Entendí que Joshua no es el camino al ministerio, es el camino de regreso a casa. Yo me había ido lejos buscando títulos y me trajo de vuelta a sus brazos del Padre. Y en Gálatas 4:5 dice que vino para que recibamos la adopción. Y me confirma en Hebreos 2:11, dice que no se avergüenza de llamarme hermana. Yo a veces me avergüenzo de mí, pero mi hermano mayor no se avergüenza de mí. Entonces, ¿cómo vivo como hija? Y aquí me examino. En Mateo 5:9 me pregunté, ¿yo traigo paz o traigo pleito? Porque los pacificadores serán llamados hijos. ¿Que estoy trayendo a mi casa, a mi congregación? Ahí pensar, discernir, meditar mucho sobre eso. Es mucho de lo que hay que hablar. Pero el tiempo aquí es, ¿verdad? En esencia. Salmo 133. Amo habitar con mis hermanos porque un hijo no se aísla. A mí me gusta a veces aislarme cuando me hieren, pero el Padre me dice que ahí, en la unidad, envía bendición, como lo que estoy viviendo en estos momentos, juntos con todos ustedes. En Juan 20:17, dice, Yeshua le dice a María, ve a mis hermanos, sube a mi Padre y a vuestro Padre, me dice. Mi Padre es el mismo Padre de Yeshua, el mismo lo escuchaba a él, me escucha a mí. Se puede leer así rapidito, pero ahí me lo dice a mí, lo dice a cada uno de ustedes que nos escucha. El Padre es el mismo en Yeshua. Es como uno solo, ¿no? Entonces en Romanos 8:29 me dice, mi meta final no es que me llamen pastora, apóstol, el título que quiera.
es parecerme a mi hermano menor, a mi hermano mayor, Yeshua. Fui predestinada para eso, no para lo que el mundo dice que soy, no para los mismos hermanos en Cristo, que al igual que estamos caminando y no hemos entendido, no hemos comprendido, porque es incomprensible humanamente que ya fuimos predestinados. Y termino con mi origen y mi propósito. En Génesis 1:26 me dice que fui creada a su imagen. Eso fue el diseño. Ya el Señor había pensado en mí. Ya Él sabía. Ya Él tiene un plan desde antes. Ya eso está hecho. Y estoy aquí tratando de entender, de recibirlo. Y en Efesios 1:5 me dice que me volvió a engendrar. Y en Juan 20:22 dice que sopló sobre ellos. El mismo soplo de Génesis me sopló a mí de nuevo. ¿Para qué? Y Romano me contesta, para que me manifieste. La creación no está esperando a una líder, a una pastora, a ninguno de esos títulos que tenemos dentro de nuestras congregaciones. Y ni siquiera ningún título fuera de una congregación para hacer congregaciones. Me explico. Si no tenemos éxito en la iglesia, buscamos afuera, compensando lo que no, en el ego, lo que no logramos adentro de nuestras congregaciones, logramos hacerlo con otras personas. Pueden ser ignorantes, pueden ser gente que no conoce y que cuando te escuchan por primera vez te admiran, te dan pleitesía, te llaman, te buscan y vas creando un personaje y después vas poniéndole un título y vas adquiriendo ese poder y esa manipulación. Y nos vamos alejando del Señor, aún así usando la palabra del Señor. Dios mío. Así que hoy me digo a mí misma, ya no busques un título que te ponga por encima de otros. Abraza el nombre que se pone cerca de él. En Juan 1:12 dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Yo ya tengo el título más alto. Soy hija de Elohim viviente. Y eso me basta. Más que suficiente. Entonces ustedes, siendo hermanos, es un regalo inmerecido también. Y Dios me regala una familia. Es todo por hoy, mis hermanos. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y a todas mis hermanas que me ayudaron y aportaron sus conocimientos y su amor. Muy filial. Gracias. Gracias a ti, mi amada hermana Ceci, por tu exposición. Y realmente es cierto lo que dice ese mensaje. Nosotros no debemos procurar ni la aprobación de los hombres, ni nos debe importar lo que piensen los hombres en cuanto a nosotros, porque ya tenemos un estatus, un, un lugar de honor que nadie en este mundo nos puede quitar, de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. O sea, de ese que tiene potestad de todas las cosas, que crea el mundo extraordinario que nos creó, que tiene el control del cielo, de las estrellas, de todo, tan perfecto y sabio y grande en amor, es nuestro Padre. Así que eso es más que suficiente. Así que te comprendo mucho, mi hermana Ceci, porque también pasé por allí, también tenía esa necesidad de que las personas también pudieran darme algún título o algún aprecio, pero desde que estoy aquí en el despertar de mi Padre, pude entender que soy amada por Él.
y que solamente importa lo que papá diga. Y quiero ser su reflejo para poder amarlos a ustedes como él quiere amar a sus hijos. Esa es mi meta, así que muchas gracias. Y bueno, quiero también pues decirles que estoy muy agradecida con el Padre por todo lo que hemos hablado en esta tarde. Estoy segura que esta palabra ha sido una semilla para cada uno de nosotros y que va a seguir el Padre dándole crecimiento. Gracias a todas, de verdad maravilloso sus mensajes. Y bueno, como siempre, vamos entonces a despedirnos con una oración